Bueno, hoy vamos a hablar de individuación en el libro En busca de la verdad. Individuación. Este es un término que cuñó o que inventó Carlos Gustavo Jung, discípulo de Sigmund Freud. Individuación. Y este término de individuación no es otra cosa, si lo resumimos, que la autoconquista de nuestros valores, que están in situ, es decir, están dentro de nosotros, de nuestro espíritu, que están allí en estado latente, que es ese estado luminoso al que estamos llamados todos los seres, es decir, a conquistar a Dios dentro de nosotros mismos. Y para eso hemos pasado por diferentes procesos, por situaciones diversas, por etapas, y entonces el espiritismo hoy, a través de esta autora extraordinaria de la psicología transpersonal como es Juana de Angeli, nos trae a nosotros a través de estos libros, de esta colección de libros de la psicología transpersonal, la manera como nosotros podemos autoconquistarnos, cómo podemos volver a nosotros mismos, porque hemos perdido realmente nos hemos perdido ese proceso maravilloso que el mismo Maestro Jesús vino y nos los enseñó, nos legó a través del ejemplo. Y es precisamente, ahorita hablaba la doctora Carmen sobre la búsqueda del significado de la existencia humana. Si nosotros no tenemos claro eso, no podemos dar inicio a este proceso de autoconquistarnos. Tenemos que saber qué es lo que queremos para nosotros. Tenemos que saber hacia dónde nos debemos dirigir. Y es a través del conocimiento es que nosotros vamos a saber realmente cuál es el objetivo de nuestra existencia física, de esas reencarnaciones sucesivas que se vienen efectuando a través de los tiempos, para efecto de que nosotros nos transformemos como seres luminosos que somos, que están allí, que tenemos que desarrollar todo eso que está dormido ahí, que son nuestras cualidades, nuestras facultades, nuestros atributos. Eso es esencial para el ser humano. Entonces, venimos en ese recorrido para llegar a la propia identidad. Todos nosotros tenemos una identidad. Pero hemos venido como que los términos los hemos de pronto entendido mal, los hemos malinterpretado. Entonces, hemos también llegado al término de la individualidad como conocimiento. No tenemos el significado real porque lo mezclamos con el ego, con el individualismo, el personalismo. Entonces hoy como espiritistas debemos tener claro todos estos conceptos, porque se trata de la individuación, ya de ese proceso mediante el cual nosotros adquirimos, desarrollamos, descubrimos las peculiaridades que tenemos cada uno de nosotros, que son las cualidades, ¿cierto? La inteligencia, y que tenemos razón, todo eso, y que tenemos emociones, y que tenemos sentimientos, y que esos sentimientos tenemos que aprender a manejarlos, que esas emociones tenemos que aprender a manejarlas, para no caer en esos procesos en donde nosotros muchas veces llegamos y somos bipolares. Tenemos un día con mucha alegría, una alegría exagerada, mucha energía, pero al día siguiente estamos lo contrario, con mucha tristeza, con mucho desánimo, con melancolía. Entonces, para evitar todo eso, el espiritismo nos viene dando a través de Juana de Angeli los mecanismos para llegar a un estado de equilibrio, de serenidad. Como dije anteriormente, ese término lo acuñó el eminente Carlos Gustavo Jung, y que eso significa en sí, dice, que el individuo se realice individualmente, que el individuo a través del self, a través de ese yo superior, se realice. Pero para hacer ese proceso, nos dice Juana de Angeli, ese self no debe estar independiente o a un lado del ego. El ser tiene que bajar al ego para que el ser, a través de sus procesos, a través de su poder, pueda comenzar a diluir, a transmitir las cosas buenas de la vida, la luz de la vida, la luz que tenemos a través de una conciencia lúcida. Entonces es así
como nosotros nos vamos integrando interiormente entre ese self, que es el espíritu, el yo superior, con ese ego que está allí también para poder trabajarlo. Ese debe ser nuestro ideal, dice Juana de Ángeles. Pero hay que hacer esfuerzo, dice ella. Hay que hacer esfuerzo para realizarnos, para alcanzar esa conciencia, esa plena realidad de nosotros, sin disfraces, ser uno mismo, sin hipocresía, sin máscara, presentarnos con las características que a nosotros son peculiares, no ser hipócritas. Se comprende que se trata de un esfuerzo titánico, el esfuerzo es grande, el esfuerzo no es fácil. ¿Por qué? Porque es que el ser es ese arquetipo luminoso que está dentro de nosotros y es el que tenemos nosotros que conquistar, ese Dios interno, ese Dios que está allí. Y eso no es fácil. Se ha presentado de muchas maneras, lo hemos intentado, ha tenido repercusiones perturbadoras, hemos conquistado también cosas muy buenas. Pero ojo, aquí nos previenen de que cuando nosotros comenzamos a estudiar estos temas, comenzamos a comprenderlo, no nos creamos que vamos a ser de la noche a la mañana unos superhombres, no vamos a ser unos seres líderes espirituales de la noche a la mañana, vamos a cambiar, a transformar en nosotros, porque ese es un error. Y ese error se ha dado a través de toda la historia, ya, porque está allí dentro de nosotros ese orgullo que está allí y que se puede presentar y se puede ser contraproducente a nuestro desarrollo. Ella nombra que, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, que comenzó, que era ateo entre otras cosas, lo investigué, y era un filósofo alemán y todo esto, pero como las situaciones se le presentaron adversas en su vida, se volvió un tipo incrédulo total, y incluso escribió un libro que le llaman que la fatalidad del cristianismo, y decía que esto de la religión era lo peor, porque las religiones decían una cosa y el ser humano hacía otra. Entonces comenzó esta controversia interna de Friedrich Nietzsche, famoso por cierto, por sus teorías. Entonces eso se convirtió en un delirio para él, que lo llevó a la locura, lo llevó a la enfermedad, porque él decía, oye, pero si nosotros no podemos ser como dice Jesucristo, nosotros no tenemos esos dioses que están ahí. El hombre es el hombre y Dios no existe. El hombre hace lo que es y los poderes están en uno y listo, pero él no creía en Dios. Se creía que el hombre podía ser un superhombre. Entonces dice Juana, nos recomienda que es indispensable que evitemos esas ambiciones, porque uno comienza a estudiar espiritismo y ya quiere ser bueno de la noche a la mañana, transformarse, y si uno de pronto cae en un error, ahora que hablan del error, entonces eso le duele a uno. Y una pereza. No estoy de acuerdo. Ese es alguien que sí quiere con velocidad. No, pues uno entra como una fiebre al principio, cuando uno es novicio. Sí, ya después sí ya se da cuenta que la cosa no es así, porque se estrella uno. Incluso sufre se retira. Porque es que nosotros no ofrecemos progreso material, no ofrecemos balotos, no ofrecemos felicidad fácil, hay que hacer trabajo de reforma íntima. Lo más difícil es eso, el trabajo de reforma íntima. De pronto uno está equivocado porque cree que el conocimiento lo va a transformar de la noche a la mañana, y eso no es así. Ya, el conocimiento práctico sí nos llevará a ese estado. Ya vio, pero es que ni siquiera el estudio, ¿no? Es una lucha para que la gente estudie. Bueno, eso sí es otra cosa. Ni siquiera se estudia. Pero hay que evitar eso de esas ambiciones, creyendo que porque estamos espiritistas ya tenemos el cielo ganado, ya somos santos, ya tenemos ese estado luminoso. Bueno, eso nos está advirtiendo Juan. Que no debemos olvidarnos del ser individual que somos, que tenemos unos límites naturales, que realmente somos seres humanos, con nuestros limitantes, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, también con nuestras conquistas, eso es lo que nos está diciendo. Y eso es importante porque eso nos caracteriza a nosotros. Porque ella dice que, dado que el ser
es la expresión de la divinidad interna en el ser humano. Esa búsqueda de la individuación debe empequeñecerse hasta la postura del ego y tornarse consciente de su condición inconmensurable como psique, al mismo tiempo que un contenido más significativo y real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá arriba, acá abajo dice, eso exige una confrontación, una lucha permanente, ¿ya? Y continua entre el constructo es la conciencia, es algo que es real, que existe, pero que no sabemos explicar con palabras, es muy difícil, es muy controvertido. Entonces, esa conciencia y el inconsciente deben alinearse, ¿ya? Deben vivir experiencias dolorosas, se deben, dice aquí, otras deben ser buenas, como dijimos, otras benditas, algunas frustrantes, en fin. Entonces, en ese proceso se va conquistando valores que se encuentran programados y llegan a ser y pueden lograr mediante ese esfuerzo la superación sobre el ego a través del significado de nuestra existencia. Entonces, ¿a qué nos están invitando? A que nosotros, a través del cel, que ese cel que sabe, que ya se concientiza que hay un inconsciente y que ese inconsciente necesita ser trabajado, porque en ese inconsciente hay cosas buenas, pero también hay muchos errores, muchas experiencias fallidas del pasado, muchas experiencias que fueron reencarnaciones que fueron desperdiciadas. Entonces el ser lo que tiene que hacer es alinearse con ese inconsciente y comenzar poco a poco a trabajar, a diluir, a transformar la parte mala que hay en el inconsciente, es decir, bajar, como dice ella más adelante, a ese depósito llamado inconsciente, donde están todas esas experiencias, donde hay buenas y malas. Entonces el ser tiene que hacer ese trabajo, el espíritu, el yo superior, para diluir, para transformar. Sigamos leyendo. Se trata de la conquista de valores que se encuentran programados en el llegar a ser, que se pueden lograr mediante el esfuerzo, la superación sobre el ego, a través de la renuncia, de la comprensión del significado existencial. No se llega a esa meta con golpes aventureros, bajo entusiasmos y exaltaciones de la persona, sino mediante conquistas diarias, lentas y seguras, que se van incorporando al consciente a medida que se liberan los traumas y los conflictos del inconsciente. Mire todo lo que hace el ser. Esa individuación puede manifestarse con un contenido espiritual, artístico, cultural, científico, de cualquier naturaleza, porque su meta es la ampliación ¿de qué? De la conciencia. Ampliar la conciencia más allá de esos límites habituales en los que estamos nosotros. ¿Ya? ¿Cómo? Comprendiendo la vida, las dimensiones de la vida, todos aquellos valores que están aquí in situ, intrínsecos en nosotros como espíritu. Hay que descubrirlo para después autoconquistarlos, porque la conquista es de cada uno de nosotros. Nadie va a conquistar estos valores por el otro. Ese es el autoconocimiento. Sí, correcto. Dice, eso se produce a través de las transformaciones de los conceptos existenciales que conducen al individuo hacia la superación de los arquetipos perturbadores, como son aquellos que están en la persona, pero que hay sombras y que hay instintos primarios, o sea, instintos animales, que están ahí como remanentes. ¿Dónde? En ese inconsciente. Entonces hay que integrarlo, dice aquí. Hay que hacer una integración interna de ese consciente con ese inconsciente. Solo aceptando la vida, la realidad existencial tal como ella es, y trabajando para que sea mejor mediante el desarrollo del autoamor. Tenemos que amarnos primero nosotros para poder amar a los demás. Siempre se ha dicho eso aquí de manera reiterada. El respeto por sí mismo, a eso nos invitan, a la autotransformación, la intelectualización, la moralidad. Se podrá entonces, cuando nosotros tengamos eso claro, vamos comprendiendo y vamos a participar en la convivencia en la misma sociedad.
pero tenemos que amarnos, nos está invitando a autoamarnos para poder arrancar, para poder conquistar ese sí mismo que está ahí, ese ser luminoso, valioso, que está ahí dentro de nosotros, que se asemeja a un Dios. A eso nos está llamando. Esa integración del ser con esa realidad que somos ahora, confiere que una responsabilidad que lleva a concientizar al individuo que debe sí superar esas situaciones, superar esos trastornos, esas enfermedades, esas fugas psicológicas, cuando ya nosotros estamos en este proceso. Mire todo el proceso que llevamos, ya, esas transferencias de culpa, que es otro problema de la inmadurez psicológica. Cuando nosotros somos inmaduros psicológicamente, dice Juana en este librito, Triunfo Personal, Paul dice que eso es propio de la inmadurez. La inmadurez psicológica nos lleva a nosotros a exigir amor, pero no damos amor. El niño herido. Es correcto, el niño herido, es correcto. Sí. Y no madura, no crece emocional y psicológicamente. Pidiendo siempre, exigiéndole a los demás que le den. Correcto. Exigiendo renombre, exigiendo reconocimiento. Ahorita hablaba Vero, alguien decía eso acá. Ya, entonces, esos son los niños psicológicos y tenemos que ir transfiriendo, y el ser se encarga de ayudarnos a eso. Nos dice Juana que a lo largo del proceso evolutivo hemos estado alienados referente a los instintos. Esos instintos lo que han hecho es, en nosotros, han producido castraciones, mire, las exigencias de una falsa moral. Vivimos reprochando al mundo, criticando, lo que ha dejado a la conciencia verdadera distante de la realidad. Nos hemos apartado porque nos hemos dedicado a mirar lo malo, lo pesimista, las cosas que realmente hacen los demás, los errores. Entonces, por eso nos hemos ido alejando un poco, y hoy dice que es un imperativo que nosotros retornemos a la comprensión de nosotros mismos, a buscar de comprendernos nosotros mismos, a autoamarnos, a autoperdonarnos, a autoiluminarnos, ya, y autoconquistarnos, que es el final. Esas son las etapas. Entonces, a eso nos está invitando Juana de Ángeles. Y eso es donde se consigue, en los hechos cotidianos de la vida, en las cosas mínimas, en la vivencia diaria, que eso va a ser un proceso muy lento, no podemos desesperarnos, tenemos que ir poco a poco. Para eso el desarrollo de la inteligencia ha sido importante, fundamental, trascendente, dice aquí, para la conquista de la individuación. Ojo, una cosa es desarrollar la inteligencia y otra cosa es la intelectualización, el intelectualismo. Cuando nosotros desarrollamos la inteligencia, me puse yo a investigar por allí, es porque ya nosotros somos seres creativos, somos seres ingeniosos, somos seres que producimos, resolvemos problemas, que producimos bienestar en los demás. Entonces, ojo con eso, porque el intelectualismo puede ser estudio, pero no hay práctica. Un intelectualismo que sea práctico, eso es lo que está pidiendo para poder desarrollar la individuación, para poder desarrollarnos. Ya que hablan de las diferentes inteligencias, Sí, la espiritual, la emocional. Ya llegamos a la espiritual, sí. A todas esas La emocional. que no las enseñan en ningún colegio y en ninguna universidad. Hay un despertar de todas esas. Estamos hablando de ese germen que nosotros traemos como dioses con minúsculas. Así es. Y que a través de la vida, de los desafíos, de los esfuerzos, el crecimiento nos permite despertar las inteligencias que podemos desarrollar. Así es, señora. Pues entonces, pero entonces nos hemos quedado en el desarrollo de la inteligencia y en la conceptualización intelectual, en el intelectualismo, en hablar, en producir teorías, hipótesis, y nos hemos olvidado de la parte importante, el sentido ético-moral, la parte ético-moral, la parte espiritual, ¿ya? Sin esa, por eso es que nuestro comportamiento es así diverso. Entonces, según el concepto junguiano, la individuación plena y total no se puede lograr. Esa es otra. Nos está diciendo, tampoco se creen que cuando conquisten la individuación va a ser absoluta, total. ¿Por qué? Eso tiene una explicación.
porque los horizontes infinitos del conocimiento, del desarrollo, de la personalidad, solo pertenecen a Dios. Entonces, como pertenecen a Dios, nosotros no creamos ahora que vamos, no las sabemos todas. ¿Ya? Entonces, eso pertenece a Dios, eso lo tenemos que tener claro. Dentro de esos límites, dice Juana, en que se encuentra podemos ser plenos, podemos estar alegres con lo que conquistemos, poco, mucho, o sea, debemos ser felices, dice aquí. ¿Por qué? Porque ese encuentro en que estamos nosotros, en ese proceso, produce en nosotros paz, ya, aunque no haya una conquista absoluta. Cada uno de nosotros es portador de su propio programa. Todos tenemos una programación existencial, que no se nos olvide eso, que ha sido elaborada con recursos propios, con conquistas alcanzadas a través de las reencarnaciones, sin que dice ella, sin que la actual etapa constituya el último paso. No creamos porque ya tenemos el conocimiento, estamos acá, ya estamos listos, no. Tenemos que seguir autoconquistándolo. La situación definitiva vendrá más adelante, dice aquí, pero esto es un segmento de ese conjunto que abarca ese imperativo de la evolución. A eso se está refiriendo Juan aquí. Entonces fíjese toda la complejidad y todo el proceso que hay que adelantar para... Ya vamos por el desarrollo de la inteligencia y todo esto, ¿verdad? De ese modo, el ser, según Jung, es específico. El ser es individual. Está en cada uno de nosotros. Pese a que esté inmerso, que tenga influencias externas del colectivo, que tenga un inconsciente colectivo, que tenga una conciencia colectiva. Pese a todo eso, el ser es individual, particular, porque es que representa la unidad. Cada uno de nosotros somos una unidad, dice ella, una unidad que debe conquistarse, ¿ya? Entonces, ese es el destino que nos aguarda cada uno de nosotros, nos dice Juana de Angeli. Pero en esa realización individual, como dice ella, el ser reunirá los contenidos inconscientes con los conscientes. Contenidos conscientes, ojo con esto es importantísimo. El ser debe reunir esos contenidos inconscientes con los contenidos conscientes. Mira los términos que ella usa. Con lo cual logrará una armonía que permita la lucidez plena acerca del destino de nosotros los seres humanos, pero sin atavismos perturbadores del pasado ni de las ambiciones desenfrenadas en relación al futuro. Ese trabajo es posible a medida que va penetrando en los depósitos del inconsciente. ¿Quién entra al depósito del inconsciente? El ser, el espíritu superior. Ese espíritu. Y hablamos del presente, que es el consciente. Claro, claro. Que hay que nivelarlo, hay que ponerlo ahí para poder integrarlo. Fíjate que el ser no puede estar por un lado y el inconsciente por otro, porque el ser es el que tiene que venir a conquistarnos. Mire, yo cuando estaba uno estudiando esto, se lo relaciona con nosotros, con el mismo maestro. ¿Qué hizo el maestro? El maestro, yo lo puse como el ser. ¿Y qué hizo el maestro? Bajar hasta aquí, a estar con nosotros, con seres egoístas, seres atrasados, para ayudarnos. Es correcto, bajó de allá ese ser acá a rescatar ese ego colectivo que era nosotros. Yo lo relacioné así. Lo mismo sucede con esos espíritus superiores, con nosotros los medios, que somos unos medium ahí un poquito indisciplinados, y entonces ellos tienen que hacer un trabajo, esforzarse bastante para bajar y poder conectarse con nosotros. Así debe ser el ser dentro de nosotros, bajar y conectarse en esos depósitos del inconsciente donde están guardadas todas esas experiencias, todos esos errores, todas esas reencarnaciones que nosotros dilapidamos, todos esos crímenes que cometimos, en fin, toda esa personalidad que hemos también ahí construido, que no es buena, que no nos produce bien. A eso se está refiriendo ella. Ese trabajo es posible
a medida que va penetrando en los depósitos del inconsciente y libera las fijaciones, oiga, las imágenes ancestrales responsables de la desorientación del individuo, toda vez que emergen, generando ¿qué? Conflictos de la conciencia, con los valores éticos establecidos, con las necesidades que se imponen. Cuando se inicia ya esa identificación, esos contenidos graves normalmente surgen a manera de angustias. Lógico, el inconsciente impuro emerge con problemas, con angustias, con rechazos incluso de nosotros mismos, ¿ya? Porque dice aquí que esos significados mórbidos y perversos, vulgares y despojados de sentimientos se encontraban ahí adormecidos, y el ser vino y los despertó y los hizo que se despertaran y les dio rabia. Y no quiero, ese ego está ahí, y el ser dice, no, ya no sigues más así, mira cómo vives, mira todo lo que sientes, mira tu vida, mira cómo sufres, mira que eres un ser muy neurótico. A eso se está refiriendo. Entonces aquí están los trastornos neuróticos que producen. Ese ser baja, y ese es el objetivo, para que nosotros de ese inconsciente, esos contenidos desagradables los volvamos agradables, estimulantes, ¿ya? Entonces eso es normal que se produzca cuando nosotros estamos en estos estudios, cuando hacemos meditación, cuando comenzamos a descubrirnos, nos damos cuenta que no somos unas personas buenas como creíamos, pero eso no debe a nosotros perturbarnos, al contrario, eso debe servirnos a nosotros. Mira lo que dice, que si se persevera, no obstante esos trastornos, en ese objetivo, pasamos a otro nivel. El espíritu tiene unos mecanismos que nos ayudan a que pasemos de ese nivel del inconsciente a unos contenidos más agradables y estimulantes. Es decir, como en ese inconsciente también hay experiencias que es correcto, positivas, conquistas que hemos hecho, ¿cierto? Entonces emergen también ellas, y ellas te van a dar ánimo, te van a dar ganas de seguir luchando. Claro, un apoyo, van a apoyar, te estimulan para que no desistas del proceso en el que estás, porque te deprime, porque sientes que realmente, ay, yo soy muy malo, ay, yo realmente he sido muy malo, yo creo que yo no voy a superar esto. No, ahí están también los mecanismos en el inconsciente para que nosotros nos estimulemos y sigamos adelante y nos estimulen. Y eso es normal que se produzca en cada uno de nosotros. Y pone el ejemplo Juana en las aguas estancadas, ya que llegan los depósitos de lodo, que después de que esas aguas son tratadas, ¿cómo quedan? Cristalinas, quedan limpiecitas, se pueden ya consumir. A eso se está refiriendo ella. Y hace unas recomendaciones. Hay que seguir con el esfuerzo emprendido. En la medida que vamos nosotros en ese esfuerzo por mejorarnos, por transformarnos, por ser unos seres moralizados, por vencer inclinaciones, dice que se van produciendo esas transformaciones y se van viendo en nuestras emociones, porque ya comenzamos a trabajar de mejor manera las emociones, y incluso vamos a adquirir la salud, dice aquí, vamos a vivir con alegría, a tener motivos, a disfrutar del placer, a tener placer por la vida, pero no como lo entendemos o malentendíamos. Vamos a vivir en una expectativa, una perspectiva de un cierto reposo, de una cierta paz, pero hay que hacer el esfuerzo, Ya hemos identificado, ¿verdad?, que tenemos problemas, pero a la vez tenemos también conquistas y tenemos herramientas, mecanismos que nos ayudan a estimularnos, a hacer los esfuerzos para poder seguir adelante. Entonces, como dicen los hindúes, después de esos procesos viene el nirvana. Ya amanecemos hoy rebotados, amanecemos bastante deprimidos, tenemos problemas, es ese ego que está ahí, que despertó y me está atormentando. Luego que ya sabemos que hay unos estímulos, que también tenemos cosas buenas, que somos seres valiosos, luego viene la tranquilidad, cierta paz, que no se debe convertir, como dice ella, en una paz de perezoso, de aquella persona que quiere una paz, pero una paz sin problemas, una paz con todo resuelto y que la vida se le facilite. No, a eso no se refiere Juana. Después de esas primeras experiencias nirvánicas, entonces retorna ¿qué?
las ganas de seguir progresando también. Mire todo lo que se produce aquí, mire, en los estímulos, ganas de progresar. Sabemos que somos inmortales, vuelve a nuestra mente, y somos seres inmortales. La sublimación, el trabajo interior prosigue, la reforma interior debe proseguir. ¿Por qué? Porque no podemos ya vivir, no nos vamos a conformar con un reposo absoluto, porque sería negar la vida misma, dice ella, negarnos, perderle el sentido psicológico de la vida, quedarnos de perezoso en la casa, viviendo nada más aquí, el trabajo a la casa, la vida monótona, pasear. Correcto. No, ya no es posible, eso no es posible, hay que tenerlo claro. No fue por otra razón, dice ella, que el Maestro Jesús, mire, anunció que el reino de los cielos estaba ¿dónde? Dentro de cada individuo. Y fue cuando propuso la liberación ya de esas adquisiciones que nos tienen alienados, que nos tienen ahí rezagados, así como los deseos de que ese ego que tenemos ahí presuntuoso debe ser también diluido. A eso se refería el Maestro. El concepto, por lo tanto, de individuación de la totalidad abarca pues las conquistas de los contenidos posibles de concienciación que desaparecen en los significados psicológicos elevados que cada uno establece como meta existencial. En la medida que vamos progresando, en la medida que nosotros vamos abarcando y nuestro yo superior, nos vamos concientizando de que hay nuevos desafíos, que ya superamos pero que hay nuevas metas y vamos superando, y así poco a poco hemos venido. Primero hay que superar una, luego continuar con otra, que esos son los grandes desafíos de nosotros como seres humanos. Ese intento, dice Juana, naturalmente propone ¿qué? Nuevos paradigmas de comportamiento, que sorprende porque lo nuevo y lo desconocido son siempre motivo de preocupación y de confusión. Pero ojo, tales paradigmas, no obstante, ¿están dónde? Están incisos dentro de nosotros, es decir, están dentro del ser. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Si los paradigmas están allí, si los contenidos están ahí, si el conocimiento está ahí, si las cualidades están allí, entonces nosotros eso no nos debe perturbar. Dice ella, lo que sí es que tenemos que mirarlo como una nueva visión, una nueva perspectiva de conducta y una nueva y mejor aspiración de vida, tener ese deseo, esas ganas, eso nos está invitando ella, y darle una interpretación distinta a la vida, a lo que a los otros le parece de pronto bien y nosotros lo miramos ya de una manera distinta, con un sentido existencial, de pronto a nosotros no nos parece, y de esa manera tampoco podemos entrar en la sociedad a controvertir o a juzgar o a condenar. A eso nos está diciendo ella, y de esa manera comenzamos a interpretarnos, ya, a resolver en nosotros esta problemática de no condenar al otro, aunque haya diferencias, no importa. Entonces debemos aceptar a los demás. Y de esa manera que vamos a encontrar el equilibrio, porque no vamos a estar chocando, porque yo quiero que el otro sea porque ya yo soy así, y que ya yo conquisté, y que ya yo tengo un desarrollo ético-moral ostensible. El Maestro Jesús, que recomendó que se le dijera en secreto al otro el error que cometiera, pero que no lo fuera a divulgar o lo fuera a regañar. Él no, él los persuadió de una manera sutil, agradable, nunca le puso el imperativo de que había que ser como él, a nadie le dijo eso, ni tampoco lo obligó. Entonces, cuando las cosas no se dan de esa manera, cuando nosotros no conquistamos, porque no hacemos los esfuerzos, se establece en nosotros la neurosis moderna. La neurosis moderna, que es la que está tomando cuenta de esta sociedad actual. Digamos, dice que ese tipo de trastorno neurótico se manifiesta ¿en qué? Ese sufrimiento emocional en forma de ansiedades, mire, de insatisfacciones, de frustraciones, de miedo, de desconfianza, de soledad,
¿Y eso qué ocurre? Entonces cuando eso se produce y lo dejamos que emerge y haga parte de nuestra vida, entonces todos esos bellos ideales que tenemos quedan ¿a dónde? Rezagados, quedan sepultados, quedan bloqueados. Entonces no podemos nosotros, a pesar, dice ella, de la intelectualización, del desarrollo tecnológico, conseguir ese sentimiento personal del equilibrio, de la serenidad. Podemos conquistar todo lo intelectual, pero si tenemos ese problema neurótico, si tenemos esas ansiedades, esas angustias, ese miedo, entonces estamos en problemas. Esto es largo. Espérate, voy. No, ya, vamos bien. Ahorita veo al final. Entonces decíamos que se produce ese trastorno neurótico, ¿no? Y que nos hace profundamente infelices. Y los efectos inmediatos son esos, ¿no? Las depresiones bipolares. ¿Qué son las depresiones bipolares? Los trastornos bipolares. Los trastornos bipolares son aquellos, según los investigadores y los psicólogos, son aquellos que se producen o brindan las señales a aquellas personas que hoy amanecen o que tienen con mucha frecuencia altibajos, ¿ya? En sus sentimientos, en sus emociones. Ahorita antes lo decíamos al principio, unas veces esas personas bipolares amanecen alegres, muy felices, pero en extremo, llenos de energía, trabajan más de lo posible y al día siguiente amanecen lo contrario, muy tristes, no le encuentran sentido existencial a la vida, no trabajan con ganas. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque generalmente dice el estudio, yo me puse a investigar, a estudiar, y dice que a todos nos sucede eso. Lo que pasa es que eso no puede durar más de 1 o 2 días. Si ya ese trastorno permanece así, ojo, porque ya hay una enfermedad, que le llaman neurosis bipolar. Entonces, ojo con eso, porque ese es un indicativo. ¿Y qué pasa con estos personajes? Entonces, ¿qué pasa con esos trastornos bipolares? Afectan nuestra área de afectividad. Hoy estoy alegre con mi esposa y la beso y le digo que la quiero y a mis hijos, pero mañana estoy echándole en cara cosas, ofendiéndola, en fin, o estoy deprimido y en el trabajo ocurre lo mismo. Entonces dice ella que esa afección en el área de nuestras emociones produce el síndrome de pánico, produce fugas injustificables a través del suicidio, ojo con eso, del homicidio, de las opciones atormentadas de la violencia, incluso del estupro. ¿Saben qué es el estupro? Que ya no está en el Código Penal nuestro del año 2000, fue derogado. Hacer sexo con una menor de edad que tenga más de 14 años pero menos de 18. Eso se llama estupro. Ya, no es el otro, no hay violación, no hay nada de esto. Se vuelve excéntrico, el comportamiento muy primitivo, le gusta llamar la atención en esos seres bipolares, que todas las atenciones sean para ellos. ¿Por qué? Porque es que siente desprecio y desprecia a los demás. Como él se desprecia, como él no se autoama, no ama a los demás. Ese es el trastorno peligroso en esto. No se valoriza, no le encuentra significados nobles a las cosas, a las personas. Mira tú todo lo que puede conllevar, y es una enfermedad del espíritu. Asumen en última posturas muy agresivas, peligrosas, y que reflejan siempre un disgusto interior, siempre se están quejando, siempre todo es negativo, todo es malo, a eso se está refiriendo. Y se vuelven hasta temibles, porque como no son amadas y no son capaces de amar, entonces se hallan en un estado dice aquí, de carencia profunda y de una infancia abandonada. Se creen las víctimas, entonces por eso actúan de esa manera, por eso se dan esos trastornos bipolares.
Y dice Juana que no se puede vivir de manera saludable sin considerar la presencia del otro, ojo, en el contexto social, ya que a su vez uno es el otro de aquel. ¿Qué quiere decir esto? Arriba lo explica. Yo, así como observo a los demás, y a veces muy detenidamente los demás me observan a mí. Otra cosa es la manera como yo observe a los demás. Si es loable, si es con indulgencia, que es ahí donde está el problema, ¿verdad? Y los otros a mí me observen. Entonces eso es lo que quiere decir. Mire lo que dice. Algo pasa a tener existencia real en la conciencia solamente cuando es detectado por ella. Observar a alguien es también ser observado por ese objetivo o por esa persona en observación. Inevitablemente en ese momento se produce un relacionamiento, un descubrimiento del otro, la necesidad de un intercambio con él, de una convivencia que constituye la forma en que cada uno existe y tiene valor en el mundo. Ahí está claro, ¿ya vio? Dale observar a otras personas con respeto, ¿verdad? Como queremos que los otros nos observen a nosotros con el mismo respeto. Por ese motivo, también el aislamiento, el distanciarse de la sociedad con el justificativo de encontrar a Dios y servirlo mejor, oculta una alienación que resulta de algún conflicto fuerte con relación al prójimo, de una agorafobia cuya razón profunda puede hallarse en la libido atormentada, en la culpa más disimulada. La fuga del mundo no impide que el individuo vaya hasta donde sea para esconderlo. Es decir, nos recomienda que no debemos distanciarnos, abrirnos, ya con el pretexto de que voy a orar, voy a meditar todo el tiempo, dice aquí, porque cuando nosotros estamos haciendo eso estamos guardando un problema muy grave. Ella dice que puede ser la libido, pero pueden ser otros problemas, ¿cierto?, neuróticos, de conflicto, de frustraciones, ya, entonces ella nos aconseja que no, y habla de la agorafobia. La agorafobia es el temor que tenemos de reunirnos en público, en sitios abiertos, y investigando dice, pero dice, si el Maestro Jesús se reunía con 5.000 personas, el Maestro Jesús nos enseñó que la agorafobia es buena en unos aspectos, en otras no, ya, la agorafobia cuando nos reunimos para hablar de cosas interesantes, loables, nobles, es buena, pero si nos reunimos para oír esta música, de pronto, estos conciertos de música metálica, eso no es conveniente, no es aconsejable. Entonces hay que tener claro eso. En el inicio de la divulgación de la doctrina cristiana, especialmente en el siglo III después de Cristo, hubo una epidemia de eremitas. Los eremitas no son otras personas sino aquellas que buscan la soledad. Ya, dice, los procesos autopunitivos de búsqueda mediante la autoflagelación, que se caracterizaron por la morbidez de la cultura y el elevado índice de tormentos que aquejaban a la ética y a la sociedad, complacidas en el libertinaje y en las conductas absurdas, huyendo para liberarse de los conflictos. Entonces, esos eremitas son aquellas personas que en aquella época, en el siglo III después de Cristo, se iban a las cuevas, se metían en cuevas para alejarse de la sociedad, una sociedad perversa, perturbada, mire, que estaba muy enferma en esa época también, igual que ahora. Entonces se iban allá y igualmente, posteriormente con los monjes, se iban allá a meditar, a orar, huyendo precisamente de sus propios conflictos y no conseguían nada. Entonces eso se dio mucho, esa epidemia de eremita en el siglo III de Cristo, después de Cristo, que todo el mundo se iba buscando, y vamos a ver que era como una fuga, buscando y no se buscaban a sí mismos, orando por los demás, por la sociedad y eso, pero no se daban cuenta de que el problema estaba en el mismo. Entonces hay muchos ejemplos de eso. Imagínense, aquí hay un ejemplo de este San Jerónimo, que duró varios años viviendo en esa cueva en el desierto, ya que es una tradición monástica, pero él después salió, duró años, se preparó y salió y trabajó, porque no hay que quedarse allá, hay que trabajar, hay que ejercitar todo aquello que uno de pronto logró
descubrir y autodescubrir en nosotros. Entonces dice que eso de retirarse, de vivir alejado de la sociedad, eso es inútil, eso es para los egoístas. Ya, que tenemos es que servir, ser solidario, que esas fueron las propuestas del Maestro Jesús, que optó por convivir con ¿quién? Con los desdichados para ayudarlo a liberarse de sí mismo, de sus miserias, de sus dolores. Durante la convivencia también con la plebe, mantuvo ¿qué? Ese estatus espiritual, ese equilibrio, esa serenidad, esa decencia, a pesar de que tuvo trato personal con la plebe, con la vulgaridad. Jesús nunca se desequilibró, nunca salió con una grosería ni con una vulgaridad. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque dice que ya él tiene el nivel más elevado de individuación. Nos demostró el nivel más elevado de individuación, de esa autoconquista, de esos valores que están allí en nuestro espíritu. Ya él los trabajó, ya ese ser estaba totalizado, imagínate, el Maestro Jesús, y en absoluta integración con Dios. Esto nos lleva al pasaje de Juan, donde Jesús orando y les decía a ellos, a los discípulos, que Dios estaba en él y él estaba en Dios. Eso es lo que se refería. Ya él había descubierto a Dios dentro de él y tenía una conexión permanente con ese Dios por su conducta, por su conciencia ético-moral, ya al más nivel, el nivel más elevado. Entonces a eso se refiere. Entonces dice que cuando ya eso se consigue, tiene uno conciencia de que uno viene a este mundo es a amar. No importa que no nos amen, viene a amar y a enseñar a las criaturas cómo conquistar la salud total. Mire, esa es la individuación, cómo conquistar la felicidad, convirtiéndose en el ejemplo de victoria. ¿Quién? El Maestro Jesús, sobre todas estas circunstancias y sucesos que se dan en la vida cotidiana. Seguir sus pasos es la recomendación, ya terminamos. Reflexionar acerca de sus palabras y sobre todo de sus ejemplos es la más segura directriz para encontrar la individuación. ¿Quién es el arquetipo, el modelo? Jesús de Nazaret. A través de la conquista de esa individuación, esa psiqui nuestra ya no está fisionada, ya no está dividida, ya no está fracturada, sino que se integra en una sola. La mente humana se integra en una sola y se torna un ser realmente feliz, pleno, que enseña, pero que sobre todo ama, dice. Entonces, a eso se está refiriendo este tema de hoy, de la individuación. Ahí terminamos.